circunvoluciones, hasta llegar a un cerebro de un adulto, que es esta zona de aquí. Y si vemos nosotros el cerebro de un feto de 20 semanas, es completamente liso y pequeño, muy chiquitito. Y si vemos el cerebro ya de un bebito a término, vemos que tiene muchas como divisiones o como giros, que se llaman surcos y circunvoluciones, y que además tienen diferentes zonas, diferentes lóbulos, diferente diferenciación. Entonces, toda esta segunda parte nos va a llevar desde ese cerebro rudimentario chiquitito que lo tienen los animales más rudimentarios, hasta un cerebro completamente especializado y formalizado que nos hace a nosotros diferentes como adultos. Entonces, la proliferación neuronal empieza con la formación de más o menos 86 billones de neuronas. Esas neuronas tienen que migrar desde donde nacen hasta donde se quedan, se conectan y luego se mimetizan. Vamos a hablar primero sobre la proliferación neuronal. ¿Dónde empiezan a formarse las neuronas? ¿Alguien sabe? Ahí más o menos. ¿Dónde empiezan a formarse las neuronas? Se forman afuera, adentro, al centro. El tubo neural, capa ventricular. Justo en la zona central, ¿no? Las neuronas empiezan a formarse en la zona central. Esta es una resonancia de un cerebro ya adulto. Esto no lo vamos a ver así en el feto o en el embrión, pero nosotros tenemos esta zona que son los ventrículos laterales, estas estructuras blanquitas llenas de líquido cefalorraquídeo. Y ahí tenemos una estructura que se llama matriz germinal. La matriz germinal es una capa de colágeno y de vasos sanguíneos, muy rica en vasos sanguíneos y nutrientes, que favorece la formación de neuronas. Eso está en la hendidura caudatalámica, que significa que está entre el núcleo caudado y el tálamo, y ahí hay una hendidura justo donde se pone la matriz germinal. Nosotros tenemos matriz germinal, nosotros adultos. Ustedes adultos jóvenes y yo adulta menos joven. ¿Tenemos matriz? ¿Se les ocurre? No tenemos matriz germinal. ¿Quién tiene matriz germinal? Los bebés. Los bebés, perfecto. ¿Los bebés de un año? Tampoco, no. La matriz germinal solamente existe en un periodo gestacional bien específico. Empieza alrededor de la semana 24 y desaparece alrededor de la semana 34, algunas veces 36. Que es el periodo de mayor formación de neuronas. Es ahí donde la necesitamos. Entonces, las neuronas nacen a partir de la matriz germinal en la zona ventricular, alrededor de los ventrículos. Ahí es donde empiezan a proliferar. Y hay dos procesos, dos fases de proliferación. La primera parte, entre los 2 y los 4 meses, se empiezan a formar neuronas y glía, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en las primeras semanas de gestación, en las primeras 20 semanas, hay formación de neuronas, hay formación de glía, y que en realidad el tamaño del cerebro, esto es como la cantidad de células que tenemos en el cerebro, no es tan alto como en la segunda fase. En la segunda fase, que empieza a los 5 meses y de hecho se mantiene durante el primer año, vemos que hay una proliferación de la glía. La glía son estas células de sostén que permiten que las neuronas sobrevivan, se nutran y actúen como deberían. Y no solamente eso, sino que también tienen un papel muy importante en la proliferación y la migración neuronal. Entonces, finalmente, lo que le da el tamaño al cerebro y el peso al cerebro es la glía. Primero vamos a tener las células madre neuronales que se dividen en una población que van a formar todas las neuronas progenitoras, y luego esas neuronas progenitoras empiezan a formar ya células asimétricas. Entonces, tenemos la célula madre que forma dos neuronas igualitas. Esas dos neuronas igualitas siguen formando neuronas igualitas que se llaman la proliferación simétrica, y luego cada una de esas neuronas va a formar una neurona y una glía, una neurona y una glía, una neurona que va a empezar a migrar, y esa es la proliferación asimétrica que seguramente ustedes han leído o han podido escuchar. Las células proliferan principalmente en la zona ventricular, es decir, alrededor de los ventrículos hay una zona que se dedica a formar neuronas específicamente. Entonces tenemos este precursor neuronal corto que va a contactar la superficie ventricular con la superficie subventricular, y la glía, una vez que se empieza a formar la glía, que es una mucho más larga, que conecta el ventrículo con la corteza, que es donde finalmente van a quedar las neuronas. Y eso va a permitir que las neuronas vayan migrando poco a poco por cada fase. Lo vamos a ver en un esquema en un ratito. Hay algunas
es algo que tenemos que saber, ahí lo pongo para que en algún momento lo vean. Entonces tenemos esta proliferación, como les había dicho, proliferación simétrica, que forman neuronas igualitas, que van como formando más neuronas que van a ir a formar las otras neuronas postmitóticas. Y tenemos la proliferación asimétrica, que forma una neurona exactamente igual y una neurona simétrica que va a ir mirando. Es como que tenemos a la neurona madre formada igual para que siga formando otros hijos, y tenemos a la neurona madre que forma otra neurona que la manda hacia la corteza, ¿no? Las neuronas van a empezar a migrar en columnas corticales organizadas radialmente, que vamos a ver también en el esquema de la migración. Y también tenemos otro tipo de neuronas, que son las neuronas más chiquitas, que comunican una neurona con otra. ¿Qué hace la glía? La glía va a funcionar como progenitor. Antes se pensaba que solamente lo alimentaba, pero ahora también se sabe que es un progenitor neuronal en la zona ventricular. Entonces la glía empieza a formar también otras células de la glía y otras células neuronales. Va a guiar la migración neuronal y luego finalmente se va a diferenciar en unas células especializadas que se llaman astrocitos o oligodendrocitos, que es el soporte para la nutrición de las axones y las dendritas, y finalmente son las que se considera que son las células madre en los adultos. Antes se pensaba que las neuronas solamente se formaban en el intraútero, pero ahora ya se sabe que estas neuronas también podrían formarse en adultos. Ya, no hay problema, sí, terminando la clase lo acordamos, ¿ok? Y finalmente, la glía, que antes se creía también que tenía un papel como no tan importante, se sabe que participa en la formación de la corteza y de esas conexiones neuronales. Vamos a ver este esquema, que lo que se ve aquí es que tenemos esa formación de neuronas simétricas, la proliferación simétrica, que forma una neurona exactamente igual a la otra. Y además tenemos la proliferación asimétrica, que tenemos una neurona que forma una neurona más pequeña que va a ir hacia la corteza finalmente. Entonces tenemos varias zonas que eso va, conforme va avanzando la gestación a lo largo de los meses, esto va a ir aumentando. Primero empezamos con una zona ventricular muy pequeñita, luego se va formando la zona subventricular, luego van formándose otras capas de la corteza hasta que finalmente llegamos a la zona más externa o la corteza externa, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos varios tipos de neuronas. Tenemos esta célula neuronal madre, la célula neuroepitelial, tenemos una célula de la glía, tenemos una célula basal glial radial que va a permitir ayudar a la migración. Tenemos estas naranjitas que son las neuronas cortas o precursoras, y los progenitores intermediarios, que algunas veces se puede ver que también forman en algunas capas posteriores. Lo que de aquí tienen que llevarse es que hay dos tipos de proliferación, simétrica y asimétrica, que la glía, que antes se creía que no servía para nada durante la proliferación, también guía la proliferación neuronal y guía sobre todo la migración. Y que la proliferación celular lo que nos va a llevar es a la formación de 86 billones de células neuronales. ¿Qué pasa entonces si no formamos bien esta cantidad de células, ¿no? Si formamos muy poquitas, si en vez de 86 formamos 20, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser el tamaño de ese cerebro? Va a ser chiquito. ¿Y cómo va a ser la función de ese cerebro? Probablemente va a ser una función muy mala también, ¿no? Pero depende de la magnitud y depende de la severidad. Eso se llama microcefalia, ¿no? Cuando hay una alteración pura de la formación del número de neuronas, el cerebro va a ser más pequeño. Y si al contrario vemos que se forman mucho más neuronas de lo usual, vamos a tener lo contrario, que es macrocefalia. Ahora, no necesariamente microcefalia significa una patología grave, ¿no? Microcefalia solamente significa que tenemos una cabeza pequeña. Y para eso, ¿cómo sabemos que una cabeza es pequeña o grande? Medimos, y tenemos unas tablas especiales. Si alguna vez han escuchado hablar del IMC, que sabemos que por encima de tanto es sobrepeso, por encima de tanto es obesidad, lo mismo pasa con la cabeza. La cabeza también tiene unas tablas importantes específicas con percentiles, que van del percentil 3 hasta el percentil 97. Cuando hablamos debajo del percentil 3, significa microcefalia, y cuando es por encima del percentil 97, es macrocefalia. ¿Qué pasa si tenemos una cabeza chica? No sé si alguna vez ustedes han medido su cabeza.
¿no? Pero tenemos como algunos números básicos en adultos, que en mujeres es de 53 a 57 y en varones es de 54 a 58. Y puede pasar que alguien tenga la cabeza chica, pero su cerebro funcione perfectamente bien con ese número de neuronas. Y no necesariamente significa algo malo, depende mucho de la causa. Y eso se llama microcefalia familiar, que quiere decir que, así como hay papás altos, de niños altos, niños chatos, de papás chatos, también hay niños con cabeza chica o cabeza grande, de papás cabezones o con papás con cabeza chica. Pero también hay algunas enfermedades y hay algunas sustancias y algunas infecciones, sobre todo, que pueden alterar este proceso. No solamente alteran el proceso de la formación neuronal, sino también alteran todo el resto del proceso. Entonces, por ejemplo, ahí la típica que conocemos es el Zika. No sé si cuando escucharon esta epidemia de Zika hacía que las cabezas nazcan muy chiquitas. Y de hecho, la primera foto que vimos en ese niño con una cabeza muy chiquitita era una foto de un niño con Zika, congénito. Rubiola, citomegalovirus, toxoplasma, VIH pueden alterar todo este proceso y pueden producir cabezas más chicas. Y radiación también, síndrome alcohólico fetal, algo provocado por drogas también, o sea, el consumo de cocaína también tiene mucho que ver con la formación de neuronas, ¿no? Ahora, también podemos tener cabezas chicas relacionadas con algunos tipos de síndromes. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down también van a tener cabeza chica. Se reconoce que tienen menos número de neuronas. O los niños con X frágil, por ahí que tienen una cabeza un poco más grande. Y también tenemos esa cabeza que es chica, que ninguno de los papás tiene cabeza chica, pero el niño es completamente normal, ¿no? Entonces también es un espectro, pero lo que tienen que entender es que tenemos una cabeza completamente normal, que es aquí, esa es esa segunda imagen, y el paciente tiene una cabeza más chica en cuanto a medición. Eso no necesariamente significa que va a funcionar mal, solamente es una cabeza chica. Pero si a esa cabeza chica también le agregamos algunos problemas diferentes, sobre todo en la migración neuronal o lesiones cerebrales, que ya el cerebro se formó, empezaron a proliferar las neuronas, pero luego viene la paciente se contagia de una infección intrauterina y puede generar otros problemas mayores como lisencefalia, que quiere decir que los pliegues no se forman, o hay calcificaciones intraútero, que son características del citomegalovirus, ¿no? Tuvimos una paciente una vez que era profesora, que estaba buscando tener un hijo, estaba muy preparada, y alrededor de los 5 meses de gestación le regalaron 3 gatos lactantes, bebitos, y el gatito vino con toxoplasma y se contagió de toxoplasma, y el cerebro de una ecografía que era normal, a la ecografía siguiente estaba completamente destruido, ¿no? Un cerebro muy pequeño, con quistes, una enfermedad muy severa. Y vamos a hablar también de lo contrario, lo que es macrocefalia. No sé si alguno vio esta foto hace poco de Paris Hilton con su bebé, que llamó mucho la atención, porque ¿qué ven en el tamaño de la cabeza de ese bebé? Es un poco grande, ¿no es cierto? Ahora, este bebé es completamente normal, y después de hecho de eso, Paris Hilton empezó a sacarlo con gorros, ¿no? Porque ya todo el mundo criticó su cabecita y lo empezó a sacar con gorros. Pero esta es una cabeza completamente normal, es un niño completamente normal. Y lo que pasa es que el cráneo ha crecido un poco más que el cerebro, y eso se llama macrocefalia benigna. Y por lo general, esta es justo. Llevamos en la medición del perímetro cefálico, tenemos del percentil 3 al percentil 97, y ese niño siempre estuvo con la cabeza un poquito más grande, hasta que en algún momento llega a ser una cabeza muy grande. Aquí le medimos la cabeza de los papás, por lo general la cabeza de los papás también es grande. Pero hay algunos síndromes que también pueden relacionarse con macrocefalia, ¿no? Por ejemplo, la condroplasia, que van a ser niños, se relaciona con cabezas proporcionalmente muy grandes, pero son grandes también en las curvas que tenemos, y de hecho hay curvas especiales para ellos. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome en el que hay una hemiproliferación de los tejidos, entonces una parte de la cabeza va a ser más grande que la otra. El síndrome de Sotos, que característicamente hay macrocefalia, macrocráneo, son cabezas muy grandes, y así, etcétera, ¿no? Por lo general los neurocutáneos, que habíamos hablado de neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, no hacen cabezas chicas, hacen cabezas grandes, que lo vamos a ver ahorita en organización cerebral para tratar de darle una explicación. Y algunos trastornos cromosómicos como síndrome de X frágil o síndrome de Klinefelter también pueden ir con macrocefalia. Ok, entonces una vez que las neuronas se han formado, ¿a dónde se tienen que ir? Nosotros, ¿dónde tenemos las neuronas? Nuestras neuronas siguen estando en la zona ventricular.
están en la corteza, ¿no es cierto? Están en la zona más externa. De hecho, no he puesto una resonancia, pero cuando veamos resonancia vamos a ver que todo lo del centro, por lo general, es sustancia blanca, y todo lo de alrededor es el cuerpo de la neurona, es la sustancia gris. Entonces, la migración neuronal es el proceso mediante el cual todas estas neuronas que se han formado en la zona ventricular tienen que migrar, tienen que irse desde el centro hacia la corteza, que es su ubicación final. Por lo general ocurre entre el tercer y quinto mes de gestación, y la regulación de esta migración es altamente organizada, se ha estudiado bastante, se está intentando identificar por qué falla y cuáles son las fallas, y con eso tratar de mejorar esas fallas. Hay dos tipos de migración. Primero es la migración radial, que quiere decir que a través de la glía, como un radio, las neuronas empiezan a viajar desde la zona ventricular hacia la corteza, y también se van a quedar algunas en las zonas profundas que son las ganglios basales. Van a generar las neuronas de proyección cortical, que por lo general son excitatorias. Y la migración tangencial, que no se van de forma radial, sino van hacia los lados, se desplazan paralelamente, van a formar las interneuronas GABAérgicas. ¿Por qué eso es importante? Porque lo primero que pasa son las zonas excitatorias y luego las inhibitorias, y eso tiene algo de sentido cuando vemos recién nacidos muy chiquititos, que por lo general son más excitatorios que inhibitorios, ¿no? Entonces, ese también es un esquema. Pongamos que ese es el cerebro, ese es el ventrículo cerebral, que está lleno de líquido, y esa es la zona ventricular. Y aquí vamos a ver un esquema de cómo esa neurona va migrando a través de la glía. Vamos a ver que esta célula plomita es una glía con el cuerpo neuronal, con su cuerpo glial justo en la zona ventricular, y tiene su axón largo que está yéndose hacia la corteza. Y estas cosas moraditas son las neuronas que están migrando a través de esa glía. Entonces la glía, muy importante, no solamente produce la proliferación neuronal, sino que también participa en la migración neuronal, guía la migración neuronal. Y esto se da en columnas. Entonces lo que vemos es este pedazo de aquí va a migrar todo junto, ¿no? Cada línea va a migrar todo junto. Entonces, a mí se le ocurre que podía haber pasado la imagen que no sabíamos qué era, que le faltaba un pedazo, que toda esa columna no migra. Esa es la malformación que se asocia a esta migración. Que no es que solamente una línea, un pedacito, sino que toda esa columna deja de migrar por alguna razón, genética por lo general. Esto es lo que les decía de la migración radial y tangencial. Aquí la célula ploma y las neuronas, que son las rojitas, que van migrando a través de la glía, y además tenemos una migración tangencial que va hacia los lados, que va formando las neuronas inhibitorias. También hay algunas moléculas clave, que son estas, que hay que saberlas pero no memorizarlas, y en el futuro seguramente van a ser más importantes. Y bueno, ¿qué pasa entonces si esto sale mal? ¿Qué pasa si no migran bien las neuronas? Y aquí también tenemos espectros de distinto grado de severidad. Esto se llama esquisencefalia. Esquisencefalia quiere decir que le falta una zona del cerebro, y hay diferentes tipos. Esto se llama de labio abierto, porque significa que tiene una comunicación entre el espacio subaracnoideo y el ventrículo. Toda esa columna no migró. Entonces justo ahí le falta la zona de la fuerza del brazo, la zona de la sensibilidad del brazo, la zona de la sensibilidad de la cara y de la fuerza de la cara. ¿Qué creen que podría tener ese paciente? Parálisis del brazo y de la cara. Y además esas zonas son neuronas que no tienen un buen control de actividad, entonces suele relacionarse mucho a epilepsia también, y también discapacidad intelectual. También puede pasar que sean niños normales y que de pronto se caen o convulsionen y tengan este hallazgo en la tomografía y nunca haber sabido absolutamente nada. Otra malformación de la migración neuronal es la lisencefalia, que no se forman los giros. Entonces vamos a tener que, en vez de migrar todo convoluciones, el cerebro se queda completamente liso. Eso se puede producir en infecciones por citomegalovirus, uso de teratógenos como agroquimia, alcohol, etc. Pero también tiene una causa genética muy importante. El cerebro se queda liso, completamente liso. También puede pasar lo contrario, ¿no? Siempre tenemos como los dos lados de la moneda. No migran, no se forman, o también se forman de más. ¿Y aquí qué vemos? Justo les comentaba, esto que vemos aquí blanco es sustancia blanca, y esto que vemos aquí gris es corteza.
¿Esta resonancia les parece normal con respecto a las otras que hemos visto? O por ejemplo, esta que es normal. ¿Qué diferencia ven con esta? Bien. Sustancia blanca, corteza, que son los cuerpos neuronales, que es todo lo que ha migrado. Corteza cerebral. Esta corteza es una corteza delgadita y sustancia blanca. ¿Y cómo se ve aquí la corteza? Grande. ¿Qué más? Mal distribuida. ¿Alguien dijo? Duplicado. No. Y en realidad se ven dos cortezas. Vemos una corteza aquí, vemos un poco de sustancia blanca y aquí vemos otro pedazo de corteza cerebral. Eso se llama heterotopia en banda. Heterotopia significa un tejido que no debería estar ahí, en banda es porque todo el cerebro al mismo tiempo. Y eso es una alteración de la neuronal que hace que migren de más. Eso también es una alteración de la migración. Recuerden que todas nuestras células salen de esta zona, que es la zona ventricular, pero este grupo de neuronas no migró hacia la corteza, decidió quedarse en la zona ventricular. Eso se llama heterotopias subependimarias. También es una buena información. Esta puede dar algunas veces epilepsia, algunas veces puede no dar absolutamente nada. Y de hecho, esta que se llama displasia cortical es una de las pocas que conocen los médicos adultos, espero que los otros mañana nos estén escuchando. Pero normalmente todas estas informaciones conocemos nosotros porque tienen manifestaciones de mucho más pequeños, pero estas que se llaman displasia corticales son solamente un grupo de neuronas pequeñito que decidió no migrar, no llegar a la corteza. Toda la corteza llegó bien, pero este grupo de neuronas se quedó a la mitad. Eso se llama displasia cortical, que significa que es un tejido que no debería estar ahí, que lo encontramos. Entonces, lo que vemos es que esto que todo debería ser blanco, y tenemos una corteza delgadita, tenemos una corteza un poco más gruesa, o un grupo de sustancia gris, donde no debería haber sustancia gris. Esa es la causa más frecuente de epilepsia focal en adultos, por ejemplo, ¿no? Y que son epilepsias de difícil manejo y que requieren una cirugía. Entonces, también, nuevamente, cualquiera de nosotros podría tenerla, y como estas manifestaciones empiezan a los 40 o 50 años, ahí recién nos enteraremos si es que la tenemos o no. Y a veces también puede pasar que migran muchas neuronas, aparte de la heterotopia, migran muchas neuronas y forman, en vez de pocos giros, forman muchos giros. Eso se llama polimicrogiria. Que vemos que estos son los giros normales y aquí vemos unos giros excesivos, ¿no? Polimicrogiria, que es esta parte de aquí. Esto de aquí entonces hasta este momento hemos visto que las neuronas proliferan y que las neuronas migran. ¿Ustedes creen que esto pueda ser modificable por algún factor? O sea, si la mamá decide comer bien, si la mamá decide ejercitarse, si está bien nutrida, no tiene anemia, etc. ¿Tendrá algo que ver? ¿Podemos hacer alguna modificación? Realmente no, ¿no? O sea, eso depende ya mucho de los genes y de lo que si es que tienen unas infecciones o medicamentos teratógenos, pero no es algo que podamos modificar mucho con factores externos. Entonces vamos a hablar un poco sobre organización y mielización cerebral, que eso sí se puede modificar desde intraútero hasta que el bebé nace. Entonces, la organización cerebral empieza en los 5 meses en adelante y más o menos termina en los 2 primeros años de vida. Y depende de varios factores, depende de factores genéticos y cromosómicos, pero también depende de muchos factores ambientales, de nutrición y de la estimulación que le damos al niño. La organización cerebral se refiere principalmente a la formación de sinapsis y al crecimiento de dendritas, y esto va a hacer que el cerebro también vaya creciendo de tamaño. Entonces, esto es un axón, y vamos a ver que todos estos puntitos son diferentes tipos de dendritas. Esas dendritas se van formando de acuerdo a las conexiones que vamos necesitando, ¿no? Entonces, tenemos que los niños nacen, tienen muy pocas conexiones, pero mientras van naciendo y creciendo, y les va enseñando cómo lactar, cómo es el sonido de la voz de su mamá, cómo pedir leche, si es que lloro me dan leche, cómo levantar la cabeza, cómo sentarse, cómo pararse. Y alguien les va enseñando eso, esa organización, esa formación de sinapsis va siendo más intensa y más prolongada. Entonces, de hecho, de eso depende nuestro aprendizaje. Si yo tengo una formación de sinapsis, formo mi sinapsis, por ejemplo, ciclo de Krebs el año pasado, yo lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver, esa sinapsis se va a formar como que un poco más fuerte. Pero si este año veo neuro, y vamos a decir que les gustó un poco más,
Entonces, el ciclo de Krebs, que fue un poco más difícil, que ya nunca más lo vi, probablemente se vaya borrando y vaya instalando una nueva sinapsis, un nuevo aprendizaje. Entonces, más o menos es así como aprendemos. Mientras más lo repitamos, más lo vemos, tenemos más formación de sinapsis, más fuertes, más conectados. Por eso es que es más fácil aprender a hacer una canción, que la cantamos todos los días, con el ritmo y con la letra, que, por ejemplo, el ciclo de Krebs que vimos el año pasado, ¿no? Eso es más o menos lo que determina el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa si yo no le doy la estimulación adecuada a este niño? Si es un niño que nace en un hogar de bajos recursos, que los papás tienen que trabajar, o que los papás no terminaron el colegio, que los papás tienen un hogar disfuncional, que se pelean, usan drogas, y el niño está como concentrado en su corral sin hacer absolutamente nada. Aprenderá exactamente igual que un niño que nace en una familia con un embarazo planificado, en una familia de buenos recursos, que la mamá puede dedicarle tiempo al niño, que tiene buena nutrición, etc. ¿Será exactamente igual el aprendizaje? Probablemente no, ¿no? Entonces ya estamos como determinando el futuro de esos niños desde intraútero hasta los 2 primeros años de vida. Y de hecho hay muchas teorías sociales que si uno quisiera cambiar la sociedad, deberíamos dedicarnos a fortalecer esta parte de organización cerebral en los primeros 3 años de vida, ¿no? En teoría, pero nunca la vamos a ver. Ahora, la mitad de las neuronas que se forman hasta este momento tienen que ser apoptosis. Esto pasa en la organización cerebral. Empiezan a conectarse y además se dan cuenta que la mitad de las neuronas realmente no sirven tanto. Entonces, más o menos 50% de las neuronas que se formaron hacen la apoptosis programada. Y de hecho, una de las teorías de autismo es que esta apoptosis no está bien formada. Entonces, lo que se ve en los niños con autismo que tienen cabeza grande, y por más que tengan cabeza grande y más conexiones cerebrales, realmente no funcionan como deberían. Entonces son chicos que tienen dificultades en la socialización, dificultades en el entendimiento del lenguaje pragmático, dificultades en la comunicación, etc. Esa es una de las teorías que se está manejando en este momento. Ok, entonces, ¿qué pasa en el niño con síndrome de Down? Si yo le tomo una resonancia a un niño con síndrome de Down, ¿qué características tienen los niños con síndrome de Down como comunes, básicas? Orejas bajas, ¿qué más? Frente prominente, nariz un poco más ancha, hipertelorismo, tienen picanto, ¿no? ¿Y qué características neurológicas tienen? Retraso, sí, el síndrome de Down es la causa cromosómica más frecuente de retraso mental. Y de hecho, 100% es muy poco la gente, los niños con Down que pueden lograr una inteligencia normal. La mayoría tiene retraso mental y en diferentes medidas. Pero si yo le tomo una resonancia al niño con síndrome de Down, la resonancia va a ser exactamente igual que un niño que no lo tiene. Va a ser normal. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? Las conexiones, exactamente. Entonces, cuando hablamos de síndromes, vemos que si es que esto es unas conexiones normales, lo típico, vemos que el síndrome de Down tiene menos conexiones, o menos fuertes, o menos intensas. También pasa lo mismo en el síndrome de Rett, que es un síndrome de autismo en mujeres muy severo. También tiene diferentes conexiones o menos conexiones o menos intensas. También pasa con el síndrome de T frágil, que es una causa de retraso mental en varones. O en la esclerosis tuberosa, que habíamos hablado de esta enfermedad que da característicamente manchas en la piel y tumores cerebrales, también tiene distintas conexiones. O el síndrome de Angelman, que también es un síndrome cromosómico. Pero esto no solamente pasa en las alteraciones genéticas, sino también pasa en algunas alteraciones secundarias, lo que conversábamos sobre el niño que nacía en un hogar diferente a otro. O el niño que nace prematuro. Ahora tenemos niños que nacen de 24 semanas, de 26 semanas. Esas conexiones recién se están formando y se van a formar, en vez del útero de la mamá, se van a formar en un niño que está intubado, con catéteres, con infecciones, con sangrado cerebral, con una alteración del corazón, etc., con distintas complicaciones, con uso de oxígeno, ¿no? Entonces, la prematuridad, y esa es la quinta, fíjate, estamos en la quinta. La prematuridad puede alterar la formación de la organización cerebral y, de hecho, los niños prematuros pueden tener mayor predisposición a hacer retraso mental, a hacer déficit de atención y hiperactividad, a hacer autismo, por ejemplo, solamente por el hecho de haber nacido prematuro. Y hay niños que necesitan ser prematuros, hay otros que no. La desnutrición, si yo tengo un niño que durante el primer año de vida tiene 3 infecciones por rotavirus y no puede subir de peso, la organización cerebral también depende de que tengamos una buena nutrición o que tenga enfermedades crónicas como una cardiopatía o una enfermedad renal.
que tenga hipotiroidismo. Y sobre todo depende mucho de la estimulación que puedan dar a ese niño durante los 2 primeros años, ¿no? Ok, finalmente hablemos de la mielinización, que es la última parte del proceso. Esto empieza alrededor de los últimos meses de gestación, en zonas muy específicas, y luego en realidad persiste hasta la adolescencia. Se forma de 2 fases: la maduración de la oligodendroglía y la formación de las vainas de mielina. Y lo que vemos es que si normalmente tenemos un axón que tiene que comunicar, tiene que llevar un estímulo cerebral hacia el músculo, que es el efector, o hacia el órgano efector, que pueden ser los ojos, la boca, los oídos, sobre todo los músculos. Vemos que ese estímulo puede ser un poco lento. Lo que hace la mielina, una vez que se rodea de mielina, es que ese estímulo esa conducción sea saltatoria, ¿no? Como vemos en esta imagen. Entonces, si es que normalmente podríamos demorar 10 segundos en decir, oye, quiero mover mi brazo, entonces demoro 10 segundos en mover mi brazo y ya me quemé, por ejemplo, si quiero sacar, porque me estoy quemando, lo que hace la mielina es que esa reacción sea mucho más rápida, sea en microsegundos, ¿no? La mielina no empieza a formarse en todo el cerebro al mismo tiempo, empieza a formarse en algunas zonas. Ese es más o menos un esquema. Primero empieza en la parte del centro, luego hacia afuera, de atrás hacia adelante, y de los lóbulos más profundos hacia los lóbulos más superficiales. Entonces vemos que durante los primeros meses, o sea, nace el bebito con el brazo posterior de la cápsula interna mielinizada, luego va a la parte occipital, que se dedica principalmente a la visión, luego a la parte parietal, que se dedica principalmente a la parte sensorial, luego el lóbulo frontal y luego lo temporal. Y esto explica un poco cómo es el desarrollo de los bebés. Los bebés primero empiezan escuchando a su mamá, oliendo a su mamá, antes de mover la cabeza o antes de poder sentarse, que eso lo hace el lóbulo frontal. Entonces esto explica cómo es el desarrollo de los bebés paso a paso. Primero aprendo a escuchar, a oler, a llorar por hambre, luego empiezo a moverme, ¿no? Y aquí vamos a ver un esquema como es la mielinización normal, ¿no? Este es una resonancia en T1 y esta es una resonancia en T2. Cuando hablamos de eso, significa que son distintos tiempos de exposición al resonador. Y de acuerdo a ese tiempo de exposición, las estructuras cerebrales van a tomar distintos colores. Eso también lo van a ver en este curso. Entonces, aquí todo lo que se ve plomo es sustancia gris y todo lo que se ve blanco es sustancia blanca. En T2, que es la parte de arriba, es lo contrario. Todo lo que se ve un poco más blanco es sustancia gris y todo lo que se ve un poco más claro es sustancia blanca. Ahora, este es un cerebro normal de un adulto, lo que habíamos conversado. Todo lo blanco es sustancia blanca, que son todas las conexiones, y la corteza cerebral que está alrededor. Pero ¿qué pasa en esta resonancia que es un bebito recién nacido? ¿Dónde está la sustancia blanca? O sea, si nosotros vemos que la sustancia blanca, la corteza cerebral es solamente esta parte de aquí, todo esto que está alrededor, y en teoría del centro debería ser sustancia blanca. ¿Qué le da el color blanco a la sustancia blanca? La mielina. Entonces, como todavía no tenemos mielina, esta resonancia es una resonancia normal del recién nacido que solamente está mielinizado en el brazo posterior del brazo, que es eso que estamos viendo ahí brillando. Y cuando vamos aumentando en el tiempo, esta mielina va aumentando también y ya se empieza a mielinizar el lóbulo occipital, luego el lóbulo parietal y finalmente lo que finalmente se mieliniza es el lóbulo frontal. Entonces un niño que ya camina, que ya se mueve, que ya corre, etc. Siempre es proximal a la distal, o sea, la parte de los hombros, de las caderas y luego la parte más final. Siempre es sensitivo antes que motora. Siempre les sale en proyección, siempre desde el centro hacia afuera y occipital antes que frontotemporal. Los trastornos de mielinización no suelen tener problemas genéticos en la formación, pero sí se pueden alterar mucho por las cosas que pasan después del nacimiento. Entonces, un prematuro que nace antes de tiempo también puede tener muchas lesiones de la mielinización o mucho retraso de mielinización. Entonces, por lo general, ¿qué vamos a ver? Que un prematuro que nace el 15 de enero a las 20 semanas o una término de 40 semanas que nace el 15 de enero a las 40 semanas, su desarrollo no va a ser igual, ¿no? El de 40 semanas probablemente se siente a los 6 meses, o sea, en julio, y se pare en enero del siguiente año, pero el prematuro probablemente su desarrollo sea un poco más lento, entonces no se sienta sino hasta septiembre, octubre, que tenga ya 10 meses, no
no se para hasta el año y medio, porque su mielinización todavía sigue en proceso. Si tenemos un niño desnutrido, la mielina es una proteína, necesitamos principalmente esta proteína para poder formar la mielina. Hipotiroidismo congénito, cardiopatías, cromosomopatías, etc. Y sobre todo la falta de estimulación hacen que la mielinización no sea adecuada, ¿no? Entonces esta parte depende mucho de la dieta, del sueño, del estrés. Hay algo que se llama estrés tóxico. El estrés tóxico no es personas tóxicas, sino es la situación tóxica, ¿no? Bajo nivel socioeconómico, violencia familiar, uso de drogas, pobreza, ¿no? Falta de alimentación, etc. Y todos estos factores pueden influir en la mielinización en los primeros años. Entonces, si yo quiero favorecer el desarrollo de estos niños, tengo que darles alimentación adecuada, evitar enfermedades, vacunación y una estimulación adecuada y evitar las pantallas, que eso también hace que eso se retrase. Ok, entonces, bueno, hay algunas enfermedades que ya de grandes hacen que la mielina se destruya, que se llaman leucodistrofia. Son enfermedades muy raras, que las vemos de cuando en cuando. Son enfermedades genéticas, pero ya la mielina se formó y finalmente se empieza a destruir, ¿no? Son enfermedades muy severas, degenerativas, que lo vamos a ver en el futuro. Ok, entonces, como resumen, las neuronas nacen de la matriz germinal en la zona periventricular. Una célula neuronal precursora, el neuroblasto, genera una neurona y otro neuroblasto, y eso va a generar 86 billones. Las neuronas van a migrar en columnas a través de la casera corteza. La migración es radial y tangencial. Las conexiones se forman a través de dendritas y axones que van a depender de factores genéticos, nutrición y ambiente. La organización cerebral transige durante los primeros 2 años de vida. Algo importante es que más de la mitad de las neuronas van a hacer apoptosis antes del nacimiento. El tamaño cerebral final va a depender del número de neuronas, del número de conexiones, del número de axones y de la mielinización. La mielinización cerebral va a permitir el aumento de velocidad entre cada señal. La mielinización va de atrás hacia adelante, del centro hacia afuera, y sensitivo antes que motor, y eso va a depender de factores genéticos, ambientales y nutricionales. Ok. ¿Hay alguna pregunta?